Y tomamos contacto con el doctor Germán Palomeque, quien es, junto a su socio, abogado defensor en la causa de Leonardo Airaldi, donde ya vamos a estar ahondando y profundizando de qué se trata. ¿Cómo le va? Gracias por atendernos, primero que nada. ¿Qué tal, Ramiro? ¿Cómo andan todos? El placer es mío de charlar con ustedes. Bueno, a Leonardo Airaldi, su defendido, se lo está imputando, bueno, por ser organizador, proveedor y financiador de una asociación ilícita. Quiero que nos cuente un poco cómo llega usted a la causa y, bueno, después ahondar un poco también en lo que tiene que ver con esta acusación que se le realiza a su defendido. Bien, bueno, no, nosotros como estudio llegamos a la causa, creo, por una sumatoria de motivos. Desde hace ya 3 años estoy trabajando con Pedro y estamos en varias causas de renombre. Por ejemplo, hoy con lo que está ocurriendo con Enersa, aquí en Paraná, con el tema de la firma Securitas. Mañana tenemos un indagatorio en San Isidro. Tenemos causas también de trascendencia en la costa del Uruguay. Y yo creo que ha sido una sumatoria de factores, independientemente de que yo a Leonardo lo conozco de cuando era chico, por vínculos como nos conocemos todos en Diamante, si bien tengo varios años menos, pero por contactos de conocidos también, pero creería que el motivo principal es porque estamos haciendo un buen trabajo con Pedro en general y quizás por eso es que terminamos ayudándolo en este contexto, ¿no? Bueno, una causa que se tornó mediática, digo, porque en primera instancia, aquel 8 de marzo pasado, Rogelio Frigerio dejó un mensaje diciendo que era el narco más buscado de la Argentina, donde, bueno, llamó a la prensa, donde asistí, por supuesto, también a lo que fue su posterior detención tras la realización de más de 20 allanamientos. ¿Qué tiene para contarnos al respecto, doctor? Sí, yo creo que como vos dijiste, se volvió mediática porque hubo voluntad política de volverla Ujú. mediática, Ramiro. Eh, nosotros estuvimos 2 semanas exhaustivas viendo el expediente, que es un expediente gigante de varios, más de 15 cuerpos, y lo que se ve en el expediente y el resultado de los allanamientos no se condice con lo que se ha querido vender ni con la imputación que se le hace a Leonardo. Es decir, inclusive a todos los demás involucrados en la causa. Porque Ujú. si se está hablando de una organización, independientemente del carácter de jefe que se le quiera dar a uno de los imputados, eh, tendría que haber un montón de requisitos que en este caso no se dan. En primer término, la pobreza de los resultados de los allanamientos, si uno encuentra solamente 276 gramos de droga y dice que es una banda narco que amerita la intervención de la justicia federal, ¿Eso fue lo único que se eh, encontró? Perdón, doctor, ¿lo único de droga que se encontró fue eso? sí, sí. Después hubo 21 allanamientos y después hubo 2 allanamientos más en los que se secuestraron menos, no te puedo decir el número exacto, pero no llega Ujú, a redondear los 300, y todos en circunstancias, los que nos dedicamos a esto sabemos bien a qué se refiere, a qué me refiero, pero para intentar hacerlo gráfico, si esto fuera una clara organización dedicada al comercio, tendría que haber tenido toda esa droga secuestrada, fraccionada en algún mismo lugar, y esto estaba todo desperdigado en 18 lugares distintos, de 18 personas distintas, que todas, de una forma u otra, tenían una situación de consumo personal, en algunos casos problemático, no todas, pero ujú. una buena parte problemático de sustancias. Inclusive nosotros hemos acompañado historia clínica de algunas de las personas que han tenido problemas con el consumo, y nada de lo que se halló da a pensar de que esa droga, que además, como digo, es muy baja la cantidad para que intervenga la justicia federal, era con fines de comercio. ¿Está? Ese es el primer punto. Ujú. En segundo punto, debería haber una estructura de una logística, una distribución de tareas habitual, sostenida en el tiempo, que cada uno cumple una función concreta, y lejos está de poder probarse algo relacionado a eso. En Con las tercer escuchas lugar, telefónicas no se está probando que es una asociación que trata justamente de ventas, digo, porque hay escuchas del 2019, 18 de junio del 2019 al 8 de marzo del 2024. ¿No sirve ujú. como prueba para eso? Mirá, Ramiro, hay dos cuestiones. Ujú. Hay escuchas desde inclusive antes de esa fecha. El Estado ha gastado muchísimo dinero en intentar interferir comunicaciones.
Y la interpretación que nosotros hacemos de la enorme mayoría de las escuchas, en primer lugar, que hay una gran parte que son conductas que son totalmente lícitas, de concretar encuentros, de pedir a alguien que haga algún mandado, cuestiones que son, pero aparte se caen de maduro. Es más, a mí me pasaba que yo las leía y conociendo a los involucrados, algunos por que son amigos de algún amigo, otro porque lo conozco de algún parentesco lejano, lo que sea, entendía a qué se estaban refiriendo. Y la desgrabación que hace la policía lleva todo a interpretaciones rebuscadas, a querer dar a entender que todo se trata de droga cuando no lo es así. Y las veces que sí podemos entender que se trata de droga, surge de manera muy evidente que se está hablando de cantidades muy pequeñas. Es más, de las pocas veces en las que se habla de cantidades, se habla de 5 gramos, 4 gramos. Entonces, en todo caso, si se quiere, en el mejor de las situaciones, esto tendría que terminar en la justicia provincial como una causa de narcomenudeo. Es decir, en la que además Airaldi no tiene nada que ver, pero a lo que voy es, no solamente que todo da a pensar que las alusiones a droga pueden ser relacionadas a situaciones de consumo, sino que no había una organización estable de distribución. Es más, el dinero secuestrado, siempre que uno comete una actividad ilícita, tiene que tener el dinero en efectivo. Y se hicieron muchísimos allanamientos y las sumas son extremadamente pobres, pero extremadamente pobres. Entonces, lo que yo he tratado de dejar en claro siempre es lo siguiente. Acá se partió de una hipótesis que se quiso instalar por medio de denuncias anónimas, cartas anónimas, rumores, que no son la forma de investigar, no son la forma de darle seriedad a una investigación. Y luego, gastando muchísimos recursos, se intentó construir una idea que con los resultados del allanamiento se demuestra que es falsa, y entonces no hay por qué ni llegar a un procesamiento ni como jefe, ni como a las demás personas como miembros de una banda, sino que además me parece que hubo una utilización mediática por parte de la política de turno para intentar vender algo que en realidad no resultó. Y ojo, yo quiero hacer una aclaración. Yo siento que se está haciendo muchísimo por combatir el narcotráfico. Hay más procedimientos, algunas veces se ven mejores resultados. Yo creo que la voluntad política está, pero en esta causa concreta erraron muy feo. Ramiro, entre 18 personas querer distribuir los escasos montos de dinero que se secuestraron, en la escasa cantidad de drogas. Yo te pongo un ejemplo. En el domicilio donde estaba Leonardo se secuestraron 56 gramos de marihuana. Tenían autorización de Reprocan para 40. ¿Está? O sea, ni amerita, lo que excede ya es una cuestión también propia de consumo personal, porque aparte se puede dividir en dos personas. Tenía 900.000 pesos y $700 en 4 inmuebles, que 2 de ellos fueron requisados durante 5 días y después vueltos a requisar durante 5 días, donde se volvió a ingresar a los mismos lugares que ya se habían revisado y se rompieron esos inmuebles, se rompieron parte de los inmuebles para ver si había cosas escondidas. No se dejó nada sin revisar, se dio vuelta todo. Y el resultado es extremadamente pobre. Entonces, acá es una cuestión hasta de lógica simple, Ramiro. Si yo creo que estoy investigando algo que creo que existe y eso no existe, es obvio que cuando vaya a los resultados de los allanamientos, que es la forma de corroborar realmente la sospecha, los resultados no van a acompañar mi hipótesis. Entonces, vos me preguntabas por las escuchas. La escucha es un indicio, es algo que te puede habilitar una requisa, un allanamiento, pero yo pregunto, si la imputación que habla de que desde junio de 2019 a marzo de 2024, o sea, 58 meses, hubo un grupo de gente que recibía droga y que entregaba droga y que tenía complicidad policial, pero en esos 5 años y con la cantidad de tecnología, porque acá se usaron rastreadores, se usaron drones, se usaron un montón de métodos de seguimiento de las personas, se pidieron cámaras de seguridad en un montón de lugares. En esos 5 años nunca se pudo interceptar un cargamento de los que dicen que había, nunca se pudo corroborar quién le entregaba la droga, de qué droga se hablaba, porque acá en los allanamientos se secuestró marihuana en pequeñas cantidades, cocaína en muy pequeñas cantidades y ketamina en muy pequeñas cantidades. Es obvio que si vos decís, bueno, la organización se dedica al tráfico, decime a qué droga, en cantidades aproximadas, no solo de quién la recibían, sino también a quién la entregaban, si había complicidad policial, quiénes eran esos cómplices. Nada de eso se determinó en 5 años. ¿Por qué? Porque no existía la actividad. Eso, y te repito, si puede haber alguna escucha que dé a entender que podía haber alguna venta
al recontramenudeo, porque eso no es propio de la justicia federal, eso es propio de la justicia provincial. Si llegaba a haber alguna escucha que dé a entender eso, bueno, que esa parte de los imputados de la causa se haga una remisión por incompetencia de la justicia provincial y se investigue si hubo narcomenudeo. Pero realmente no amerita la situación ni las pruebas la prosecución de una causa de este tenor. Y si el gobernador, en simultáneo a que los allanamientos se están llevando a cabo, y el ministro de Seguridad salen a decir las barbaridades que dijeron porque son barbaridades, porque no hay objetividad, es porque alguna ultra intención hay en todo esto. Doctor, ¿ya declaró Leonardo Airaldi o cuándo lo haría? A todos los imputados se los convocó inmediatamente prácticamente a prestar declaración. Los plazos corren en horas para los que están aprehendidos, entonces las personas que fueron aprehendidas en aquel momento, dentro de las 48 horas tenían que declarar. El momento de la declaración fue el domingo, estos procedimientos fueron el viernes, el domingo antes del mediodía, prestaron declaración todos los que eran detenidos y después en los días sucesivos las personas que están en libertad. Bien. Tengo entendido que todos los detenidos, porque yo represento solamente a 3, se abstuvieron de declarar. ¿Por qué? Porque uno no puede, en una causa que tiene más de 7.000 páginas, 500 DVD de escucha y todo, estudiar toda la causa y ver qué hay para poder decir, voy a decir esto en algún sentido y que después algo lo contradiga. Es una cuestión de seriedad profesional y que se hace hasta en hechos extremadamente simples. Uno lo ve en las noticias. A veces hay hechos que son muy triviales, como, no sé, un robo, y siempre el detenido se abstiene de declarar porque falta que se recaben cámaras, que se le perite el celular, todo eso. Entonces, por el momento, nosotros le dijimos que se abstengan porque realmente no había forma de ver el expediente, pero ahora ya habiéndolo visto, viendo lo que es el procesamiento, que realmente un procesamiento es una resolución judicial que dice, yo creo que hay elementos para que estas personas sean investigadas por esto. Simplemente eso, no es ni la elevación a juicio oral de la causa, ni mucho menos una sentencia. A mí había gente que me preguntaba, che, ¿salió esa es la sentencia? No, ¿cómo va? La sentencia, si hay sentencia acá, puede demorar años y puede tener muchas instancias recursivas. Es simplemente, se le llama jurídicamente un auto de mérito. El auto de mérito es que valora la circunstancia y dice si hay probabilidad o no. Entonces, independientemente de que eso puede ser revertido a lo largo del proceso con incorporación de prueba, puede haber gente que ingrese a la causa, puede haber gente que salga de la causa, puede variar el estado de detención o de libertad de algunos de los involucrados. Estamos en un momento muy inicial de la investigación. Entonces, siempre, esto lo digo inclusive por fuera de esta causa, nosotros tuvimos un juicio oral esta semana y recién hicimos que declare la persona al inicio del juicio oral y la causa tenía 3 años. Porque es cuando uno tiene el mejor panorama de las circunstancias, digamos, ¿no? Se habló mucho que, bueno, muy cercano a la fecha de la detención de Airaldi, se encontró en su celda un celular con droga. ¿Es cierto que hay de veracidad en esto? Y lo otro que le quiero preguntar es por qué el traslado a otra unidad penal. En realidad parecería que obedece a lo mismo, pero no, porque cuando pudimos acceder a los fundamentos del traslado a la unidad penal, es un escrito muy, muy pobre, de menos de una página, que hace el encargado de la unidad penal número 1, en la cual solicita que por el alto perfil del detenido y por la publicidad que tuvo la causa, lo cual no es un motivo válido, sea trasladado a otra unidad penal. Ese escrito, el jefe de la unidad penal número 1 lo eleva al juzgado en fecha 12 de marzo y el traslado se dispuso más de 10 días después. Quizás, sí, como consecuencia del hallazgo de ese teléfono en la celda, del cual debo decir que me permito dudar respecto de la requisa. Airaldi no se hace cargo lo más mínimo de la droga. Sí dijo que el teléfono en ese momento él lo estaba utilizando, lo entregó, voluntariamente él lo entregó. La droga fue hallada en el piso, en una caja de cigarrillo, en un lugar que lo comparten muchísimas personas. Entonces, nosotros siempre vemos, Ramiro, en materia de requisas en unidades penitenciarias, una vez nos pasó con un cliente nuestro, que se hizo una requisa, la policía sube al techo y encuentra 26
celulares y como 20 gramos de droga. Y le querían adjudicar los 26 celulares a nuestro cliente. Me parece un poco mucho que una sola persona tenga 26 celulares. Le pedimos que se perite y nunca pudieron determinar a quién pertenecía. Entonces, las requisas en las unidades penales son bastante dudosas porque no suelen ingresar testigos civiles, que es un requisito esencial para llevar a cabo un acto de esta característica, para dar fe de dónde se ubicaba cada cosa y a quién le pertenecía. Así que el motivo principal por el cual se dispone el traslado es que el jefe de la unidad penal número 1 le pareció una persona que le podía llegar a generar conflictos en el interior de la unidad, y lo cual nada más alejado, porque los que lo conocen a Leonardo saben que es una persona extremadamente educada, y nosotros estuvimos en una serie de ocasiones con él ahí y el trato era excelente con todo el mundo. Uno se entera de que en cada pabellón donde tiene algún cliente a veces hay conflictos, y por suerte nunca ha sido un cliente nuestro el que lo generó. Entonces, esto me parece que también va de la mano con lo que decía de la grandilocuencia de las declaraciones. Frigerio dice que era el narco más buscado y todo el mundo sabía dónde estaba, el diamante lo veía todo el mundo. Roncaglia habla de un búnker con 9 cámaras, era una casa de campo que está desprotegida, casi todas las casas de fines de semana tienen cámaras. El arsenal de las armas son armas de caza antiguas de que ni siquiera se sabe si funcionan porque eran del abuelo. Entonces, esto para intentar darle una connotación narco, decir las sumas millonarias que se secuestraron y no llegaban a los 2 millones de pesos, creo que es todo parte de una misma maniobra el traslado de Leonardo a Federal, para complicarle un poco más la vida a quienes lo quieran visitar y todo eso. Doctor, lo último, ¿cómo cree que se va a desarrollar o cuál será el desenlace de esta causa con su defendido, con Heraldi precisamente? Y nosotros interpusimos el recurso de apelación del procesamiento, y para ello se le da intervención a la Cámara de Casación Federal, obviamente, de la Justicia Federal de la provincia de Entre Ríos, que es la única, la que tiene asiento acá en la ciudad de Paraná. Ese recurso, si bien se interpone por escrito ante el mismo juez que dicta la resolución, luego se fundamenta y se amplía, en realidad siempre se fundamenta por escrito, pero se pueden ampliar los fundamentos en una audiencia que se fija por parte de la Cámara de Apelaciones, que son 3 jueces, donde tenemos una serie de cuestionamientos para hacer. Algunos son los que te hice a vos acá muy sintéticamente, para solicitar mínimamente cambios de calificación, también sugerir otras líneas investigativas. Y bueno, tenemos una serie de planteos que en realidad nosotros no queremos a todos adelantarlos, porque siempre es bueno contar con un mínimo de factor sorpresa al momento Bueno, claro. de llegar las audiencias de apelación. Claro. Yo Doctor, creo, agradezco su tiempo y la generosidad de charlar con nosotros. Bueno, en esta causa que seguramente va a continuar y tendremos algún que otro contacto también. Muchas gracias. gracias a vos, Ramiro, y a toda la producción, un abrazo.